La ciudad siempre tuvo rincones podridos, lugares donde los olores parecían más fuertes, donde las luces de neón apenas iluminaban el asfalto lleno de grietas y manchas oscuras que parecían nunca secarse. En la calle 13 había un KFC viejo, con un letrero parpadeante que dejaba medio apagada la cara sonriente del coronel Sanders, como si guiñara un ojo perverso a todo aquel que se atreviera a cruzar la puerta. Lo que primero llamaba la atención no era el letrero, ni siquiera las ventanas empañadas de grasa. Era el hedor. Un olor metálico y dulzón, como sangre recién derramada mezclada con carne podrida. Un aroma que se filtraba incluso hasta la gasolinera de enfrente. Algunos decían que era porque la freidora nunca se apagaba, porque la grasa estaba tan vieja que parecía haberse convertido en alquitrán. Pero otros, los que habían trabajado allí y lograron salir con vida, juraban que la causa era otra. El suelo del local parecía siempre húmedo, como si alguien hubiera fregado a medias después de un asesinato. Las baldosas estaban manchadas con vetas marrones, y al caminar se pegaban a las suelas como si hubiera una fina capa de coágulos. Nadie hablaba mucho de ello, pero a veces los clientes más viejos se miraban entre sí, con un silencio nervioso, cuando los cubos de pollo llegaban a la mesa goteando un líquido rojizo que no se parecía en nada al jugo de carne. Aquella sucursal había ganado fama en el barrio, pero no por su comida. Se decía que en los 80 había sido punto de encuentro de pandillas, y que de vez en cuando desaparecía gente cerca del estacionamiento. Una muchacha del colegio nocturno, un taxista, un vagabundo. El patrón era siempre el mismo. El último lugar donde los vieron fue el KFC de la calle 13. Esa noche, Marcos, un joven periodista de un portal digital, decidió investigar. Le habían pasado un rumor demasiado jugoso como para ignorarlo. Que aquel restaurante había sido usado, años atrás, como centro de operaciones para el tráfico de drogas. Pero no de la forma común, no como simple fachada. La versión más oscura afirmaba que la mercancía se escondía en cuerpos humanos desmembrados, mezclados con la carne de los pollos fritos. Al llegar, Marcos encendió su grabadora. El viento de la noche arrastraba el olor aceitoso y, al cruzar la puerta giratoria, sintió un escalofrío. Adentro, la iluminación era enfermiza. Focos amarillos colgaban sobre mesas grasientas, proyectando sombras alargadas que parecían figuras humanas encorvadas. El lugar estaba casi vacío, salvo por una pareja silenciosa en la esquina, que comía con un ritmo mecánico, masticando despacio como si no disfrutaran la comida. El mostrador estaba atendido por un hombre obeso, con un uniforme sucio, salpicado de manchas pardas. Sus ojos pequeños brillaban bajo los fluorescentes. Sonrió, pero su sonrisa estaba torcida, mostrando encías ennegrecidas. «Bienvenido, ¿qué va a ordenar?», preguntó, con una voz pastosa. Marcos no respondió enseguida. Sus ojos se fijaron en el cubo de pollo detrás del cristal. Entre los trozos dorados, había algo que lo paralizó. Una uña. Una uña humana, con esmalte rojo descascarado, asomando entre las piezas fritas. Parpadeó. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. El empleado lo observaba, como si hubiera notado la dirección de su mirada. «¿Algo no le gusta?», insistió, su sonrisa nunca desapareciendo. Marcos pidió un refresco, solo para tener una excusa. Se sentó en una mesa pegajosa, sacó su libreta y comenzó a escribir notas apresuradas. El aire del local era sofocante, y cada respiración parecía llenar sus pulmones de grasa rancia y humo. De repente, escuchó un golpe. Algo provenía de la cocina. No fue un sonido normal de restaurante, no era una olla cayendo ni un cuchillo golpeando la tabla. Era un ruido húmedo, como carne siendo triturada con las manos. Le siguió un gemido apagado. La pareja en la esquina no reaccionó. Masticaban, con la mirada perdida, como si estuvieran drogados o en trance. Marcos decidió levantarse y, con pasos firmes, se dirigió hacia la puerta que conducía al área del personal. El empleado detrás del mostrador trató de detenerlo. «Señor, ahí no puede pasar». Pero Marcos, fingiendo ignorarlo, empujó la puerta de metal. La bisagra chilló, revelando un pasillo iluminado con una luz roja. No era roja por diseño. La lámpara estaba cubierta de una sustancia viscosa que filtraba el resplandor como si fuera sangre fresca. Avanzó. El suelo estaba resbaladizo. Cuando bajó la mirada, casi vomita.
Había huellas de zapatos incrustadas en un charco oscuro. Al agacharse, descubrió que no era salsa, sino sangre coagulada mezclada con fragmentos de piel arrancada. El pasillo terminaba en una cámara frigorífica, cuya puerta estaba entreabierta. Marcos escuchó risas sofocadas y el crujido de huesos quebrándose. Empujó la puerta con cuidado, y lo que vio dentro lo marcaría para siempre. El frío lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El cuarto estaba lleno de ganchos metálicos colgando del techo, y de ellos pendían cuerpos humanos mutilados, algunos todavía con uniforme de empleado. Estaban abiertos en canal, como pollos listos para freír, con la carne expuesta, las costillas sobresaliendo y los ojos aún abiertos en un grito congelado. En una de las mesas metálicas, un hombre con mandil cortaba un cadáver con una sierra eléctrica. La sangre saltaba en chorros, tiñendo las paredes blancas de carmesí. A su lado, otro individuo enmascarado extraía paquetes envueltos en plástico de dentro del cuerpo. Paquetes compactos, que Marcos reconoció al instante. Cocaína. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El rumor era cierto. El KFC de la calle 13 no solo era un restaurante. Era un matadero humano, un centro de tráfico de drogas camuflado en la carne de los inocentes. Uno de los cuerpos, colgado de un gancho cercano, se movió. No estaba muerto. Un muchacho joven, apenas un adolescente, se agitaba débilmente, con la boca cosida con alambre. Sus ojos imploraban ayuda, llenos de lágrimas y terror. Marcos retrocedió, tropezando con la sangre. La puerta metálica detrás de él se cerró de golpe. Y la risa grave del empleado obeso retumbó detrás de él. Le dije que no podía pasar. El frío de la cámara frigorífica se volvió insoportable. Marcos apenas podía respirar, como si cada bocanada de aire helado estuviera impregnada con el olor ferroso de la sangre y la grasa rancia de los cuerpos colgados. El periodista apretó la grabadora contra su pecho, temblando. No sabía si seguir grabando o arrojar el aparato al suelo y rezar por escapar. El empleado obeso que lo había seguido cerró la puerta tras él con un chasquido seco. Su sonrisa parecía aún más deforme bajo la luz roja que iluminaba la sala. Siempre hay curiosos, murmuró, con voz ronca, casi melódica. Pero pocos tienen el privilegio de ver nuestra cocina secreta. El hombre del mandil, que cortaba el cadáver, levantó la cabeza y lo miró con ojos vidriosos. La sierra eléctrica se apagó, dejando un zumbido en los oídos de Marcos. El silencio posterior fue más insoportable que el ruido. El goteo constante de sangre llenaba la habitación con un plop viscoso, cayendo en baldes metálicos que se desbordaban con coágulos. El adolescente colgado comenzó a retorcerse con desesperación, haciendo que las cadenas crujieran. El alambre que le cerraba la boca le desgarraba la piel, abriendo nuevas grietas sangrantes en sus labios. Marcos quiso acercarse, pero el obeso lo detuvo con un brazo pesado como cemento. Ese pollo aún no está listo para freír, dijo con una carcajada que le sacudió las tripas. Marcos sintió náuseas. Lo que antes había sido un rumor urbano, ahora estaba frente a sus ojos. Humanos tratados como pollos, desollados, cortados en piezas, su carne mezclada con los alimentos para ocultar paquetes de droga. Cada cubo vendido era un ritual macabro disfrazado de comida rápida. El hombre del mandil levantó un paquete ensangrentado y lo agitó frente a Marcos. Carne y polvo blanco, explicó, orgulloso. Una mezcla perfecta. Nadie sospecha. Todos vienen por el sabor. La palabra sabor lo hizo estremecer. Entonces notó algo aún más perturbador. En la esquina de la cámara había una mesa distinta, no metálica sino de madera. Encima había platos preparados, perfectamente servidos, con guarniciones de puré y ensalada. Pero no era pollo lo que descansaba sobre la vajilla. Eran trozos de carne humana frita, piel crujiente aún burbujeante de aceite, dedos rebozados en harina, costillas ennegrecidas por la freidora. El obeso se acercó, tomó un pedazo de carne con las manos y lo mordió. El crujido resonó en el silencio como un disparo. ¿Quieres probar?, preguntó, ofreciéndole otro trozo, con grasa y sangre chorreando. Marcos retrocedió hasta chocar contra un cadáver colgado. El cuerpo se balanceó suavemente, y una mano mutilada rozó su rostro. El contacto frío y viscoso lo hizo gritar por primera vez. «Déjenme salir», rugió, su voz quebrada por el terror.
Las carcajadas retumbaron en la cámara, un eco enfermo que parecía provenir de los mismos cuerpos colgados. Marcos sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. En un acto desesperado, corrió hacia la puerta metálica. La empujó con todas sus fuerzas, pero estaba cerrada con un cerrojo desde afuera. Golpeó, gritó, pateó, hasta que sus manos sangraron. Nadie respondió. La pareja que había visto en el comedor, pensó, seguramente también formaba parte del culto. El obeso se acercó arrastrando los pies. Cada paso hacía crujir el charco de sangre bajo sus botas. «Eres carne nueva», susurró, extendiendo su mano grasienta hacia el hombro de Marcos. «Carne fresca para la receta». Marcos, acorralado, notó algo brillante en el suelo. Un cuchillo carnicero, cubierto de vísceras. Lo tomó sin pensarlo. Sus manos temblaban, pero lo levantó frente a sí. «No se acerquen». El mandilado soltó una carcajada grave. «¿Vas a matarnos a todos? No lo lograrás. Aquí todos somos parte de la cadena. ¿No lo ves? Tú también lo serás». Y, como para confirmar sus palabras, los cuerpos colgados comenzaron a moverse. No todos, solo algunos. Los ojos de varios cadáveres se abrieron de golpe, vidriosos, llenos de un brillo enfermo. No estaban muertos del todo. Sus gargantas emitieron gruñidos roncos, y algunos comenzaron a sacudirse en los ganchos, como si intentaran liberarse. Marcos sintió que el aire se le cortaba. No eran simples víctimas. Estaban atrapados en un estado intermedio, conservados como carne, pero aún conscientes. El adolescente volvió a agitarse con más fuerza. Una lágrima resbaló por su rostro, mezclándose con la sangre que le cubría la barbilla. Marcos, con el cuchillo en la mano, corrió hacia él y trató de cortar las cadenas. El obeso rugió como una bestia y se lanzó hacia él. La sala se convirtió en un caos. Ganchos balanceándose, cuerpos gimiendo, sangre salpicando en todas direcciones. Marcos logró cortar una de las cadenas del adolescente, pero al mismo tiempo sintió un dolor punzante en su espalda. El mandilado le había hundido un gancho carnicero en la carne, desgarrando músculo y piel. El grito de Marcos fue desgarrador. Cayó de rodillas, la vista nublándose. El adolescente, aún colgado de un brazo, intentaba ayudarlo, estirando su mano ensangrentada hacia él. El obeso lo sujetó del cuello, levantándolo con una fuerza monstruosa. Sus ojos eran dos pozos negros de locura. «Aquí nadie sale vivo, periodista. Aquí todos acaban en la mesa». El cuchillo aún estaba en la mano de Marcos. Con el último impulso de su cuerpo, lo clavó en el estómago blando del obeso. La carne se abrió como mantequilla, derramando un chorro de grasa amarillenta mezclada con sangre. El empleado soltó un rugido gutural, tambaleándose, pero no cayó. Marcos apenas podía mantenerse en pie. La cámara giraba a su alrededor, los cuerpos gemían como un coro de condenados, y el aire olía a hierro y muerte. En un rincón, la freidora industrial burbujeaba con aceite hirviendo. Algo le decía que pronto, muy pronto, él también sería arrojado allí. El dolor en la espalda de Marcos era insoportable. Sentía como la sangre le corría por debajo de la camisa, tibia y espesa, pegándose a su piel como un sudor maldito. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero sabía que si los cerraba, no los volvería a abrir. El obeso, herido por la puñalada, jadeaba con furia. Su vientre abierto dejaba escapar chorros viscosos, y aún así no caía. Se mantenía de pie como un monstruo que no conocía la muerte. El adolescente seguía colgado de un brazo, sollozando a través del alambre que le cosía la boca. Sus ojos se movían desesperados, señalando con la mirada hacia la freidora industrial del rincón. Marcos comprendió. No era solo un horno de aceite, era un altar, una máquina de tortura donde arrojaban a las víctimas. El mandilado encendió la sierra de nuevo. El zumbido resonó en la cámara como un enjambre de demonios. Se acercaba lento, disfrutando cada paso, la hoja ensangrentada iluminada por la luz rojiza. «Te vamos a trozar en piezas», escupió con una voz retorcida. «Como alitas crujientes. Como muslos. Carne fresca para el menú». El obeso soltó una carcajada ronca, apretando el gancho que aún tenía clavado en la carne de Marcos. Tiró de él, desgarrando músculo y piel con un chasquido húmedo. El periodista gritó tan fuerte que sus pulmones parecieron desgarrarse.
En ese momento, los cuerpos colgados comenzaron a agitarse otra vez, como si la sala misma respirara. Algunos soltaban gemidos agudos, otros balbuceos incoherentes. No eran solo restos de carne. Estaban conscientes, atrapados entre la vida y la muerte, condenados a ver cómo otros corrían la misma suerte. Marcos sabía que si no actuaba, acabaría siendo un trozo más en aquella carnicería humana. Con todas sus fuerzas, levantó la grabadora que aún tenía en su bolsillo. La encendió sin pensar. Una luz roja se iluminó en la esquina del aparato, y el sonido de la voz metálica comenzó a registrar los gemidos, las risas, los gritos, todo el horror del lugar. El mandilado lo notó. «Apaga eso», rugió, lanzándose sobre él. Marcos rodó por el suelo, esquivando apenas la hoja giratoria que pasó rozando su cara, dejando una línea caliente de sangre en su mejilla. El periodista se levantó tambaleante y, sin pensarlo, corrió hacia la freidora. El vapor hirviendo lo golpeó en la cara. El aceite burbujeaba, salpicando gotas que quemaban la piel al instante. El obeso fue tras él, tambaleante pero implacable. Su vientre abierto chorreaba como una fuente de vísceras, pero sus ojos ardían con furia. Marcos, desesperado, se aferró a la palanca de la freidora y tiró con todas sus fuerzas. Un brazo humano salió a flote en el aceite hirviendo. El grito del adolescente colgado se ahogó en un gemido. Marcos casi vomita al ver que dentro de la freidora no solo había restos, sino cuerpos enteros medio sumergidos, cocinándose lentamente como parte de algún festín macabro. El obeso lo sujetó del cuello y empujó su rostro hacia el vapor. Marcos sintió la piel arder, como si su carne se derritiera. Se revolvió con fuerza, clavando los dedos en la herida abierta del vientre del monstruo. El hombre chilló, soltándolo por un instante. Fue ese segundo lo que necesitaba. Marcos empujó con todas sus fuerzas, lanzando al obeso hacia la freidora. El cuerpo gigantesco cayó dentro con un chap viscoso. El aceite hirviente lo envolvió al instante, y los gritos fueron tan inhumanos que hicieron eco en toda la cámara. El olor a carne quemada llenó el aire, un hedor nauseabundo que se mezclaba con humo aceitoso. El mandilado dejó caer la sierra y se abalanzó hacia la freidora, intentando rescatar a su compañero, pero Marcos lo interceptó con el cuchillo. Esta vez no falló. Se lo hundió en la garganta con toda su rabia. La hoja atravesó carne y tráquea, y un torrente de sangre oscura brotó como una fuente. El hombre cayó de rodillas, gorgoteando, intentando respirar entre burbujas de sangre. Finalmente se desplomó en el suelo, retorciéndose hasta quedarse inmóvil. Marcos respiraba con dificultad. La cámara era un infierno rojo. Cuerpos balanceándose, aceite burbujeante, humo, sangre en cada superficie. Se tambaleó hasta el adolescente y cortó la segunda cadena. El muchacho cayó al suelo, convulsionando de dolor. Con manos temblorosas, Marcos arrancó el alambre de la boca del chico. Los labios estaban desgarrados, pero aún podía hablar entre sollozos. No. No es solo aquí. Hay más. Otros locales. Todos. Hacen lo mismo. Marcos sintió un escalofrío. La pesadilla no terminaba en ese restaurante. Era algo mucho más grande, una red extendida como una infección por toda la ciudad. Tal vez por todo el país. La puerta de la cámara volvió a abrirse. La pareja que antes estaba en el comedor apareció. Ya no fingían ser clientes. Sus rostros estaban cubiertos de sangre seca, y en sus manos traían cuchillos largos, brillando bajo la luz roja. Marcos y el adolescente apenas podían sostenerse en pie. La freidora escupía burbujas como un volcán aceitoso detrás de ellos, iluminando la escena con un resplandor infernal. Los cuchillos levantados, los pasos lentos de la pareja acercándose, los cuerpos colgando gimiendo como un coro de almas condenadas. Todo indicaba que el infierno apenas comenzaba. El adolescente jadeaba en el suelo, la sangre resbalando por su barbilla, mientras Marcos apenas podía mantenerse en pie, sujetando el cuchillo empapado. La puerta de la cámara se abrió como una boca que vomitaba nuevos horrores. La pareja que antes parecía tranquila en el comedor entró con sonrisas retorcidas. Ella llevaba un cuchillo largo de carnicero, aún húmedo, con restos de piel pegados al filo. Él sostenía una especie de machete, oxidado y cubierto de vetas oscuras.
Ambos tenían los ojos hundidos, brillando con un fulgor casi animal, y sus camisas estaban manchadas de grasa y sangre como si ya hubieran estado comiendo antes. El periodista ya vio demasiado, dijo ella, con un tono cantado, como si recitara una oración. Y el chico también, respondió él, relamiéndose los labios. Los cuerpos colgados comenzaron a moverse otra vez. Algunos intentaban gritar, otros solo lloraban con ojos vacíos. Era como si los condenados se regocijaran en la llegada del espectáculo, en la carnicería que estaba por comenzar. Marcos levantó el cuchillo, aunque sus brazos temblaban. El adolescente, con los labios desgarrados, susurró entre quejidos. No. No podemos pelear. Tenemos que huir. Pero la puerta tras ellos estaba cerrada con cerrojo. El único camino era a través de aquella pareja depravada. El hombre atacó primero, balanceando el machete hacia el cuello de Marcos. El periodista se agachó en el último instante, sintiendo el filo cortar el aire y arrancar un mechón de su cabello. Rodó por el suelo, esquivando charcos de sangre, y levantó el cuchillo contra la mujer que intentaba clavarle el carnicero en el pecho. El filo chocó contra el suyo, salpicando gotas rojas del arma aún manchada. El sonido metálico se mezcló con los gemidos de los cuerpos colgados. El adolescente trató de arrastrarse hacia la salida, pero la mujer lo vio y, de una patada brutal, le destrozó las costillas. El chico gritó, un grito tan desgarrador que hizo temblar la sala. Marcos, en un arranque de furia, hundió el cuchillo en el hombro de ella. La hoja atravesó carne y tendón. La mujer chilló como un animal, pero en lugar de caer, lo miró con los dientes apretados y le escupió sangre en la cara. El hombre aprovechó el momento y lo golpeó con el mango del machete en el rostro. El impacto lo derribó al suelo, la vista nublándose por un instante. Sintió como le partía el labio y el sabor metálico de su propia sangre llenaba su boca. ¿Crees que puedes escapar?, se burló el hombre, alzando el machete. Aquí la carne nunca sale. Aquí la carne se sirve. Marcos vio la hoja levantarse, lista para partirlo en dos. Y entonces, escuchó un chasquido metálico. La sierra eléctrica, que aún estaba encendida en el suelo, vibró y comenzó a avanzar por sí sola, impulsada por la sangre que resbalaba bajo ella. El hombre no lo notó hasta que la hoja giratoria le mordió el tobillo. Un chillido inhumano estalló en la sala. El machete cayó de sus manos mientras intentaba arrancar la pierna de la máquina, pero la sierra ya le había destrozado carne y hueso, lanzando fragmentos sangrientos en todas direcciones. La mujer trató de ayudarlo, pero Marcos aprovechó el caos. Se lanzó sobre ella, sujetando el cuchillo con ambas manos, y lo clavó justo debajo de su barbilla, atravesando la garganta. El filo salió por la nuca en un chorro caliente. Los ojos de ella se abrieron como platos antes de desplomarse en un charco de sangre. El hombre, mutilado, aún trataba de arrastrarse hacia el machete, dejando un rastro de vísceras y sangre espesa. Marcos, tambaleante, lo alcanzó y con un grito animal lo remató, hundiendo una y otra vez el cuchillo en su espalda, hasta que el cuerpo quedó inerte. El silencio que siguió fue perturbador. Solo el burbujeo de la freidora, el goteo incesante de sangre y los lamentos de los cuerpos colgados llenaban la cámara. Marcos estaba cubierto de rojo de pies a cabeza, el cuchillo resbalando en su mano. El adolescente lo miraba con lágrimas. Tenemos que salir, dijo entre jadeos. Ellos no son los únicos. Marcos lo ayudó a levantarse, aunque ambos apenas podían mantenerse en pie. La grabadora seguía encendida en su bolsillo, capturando todo. Los gritos, los chillidos, el zumbido de la sierra, los últimos jadeos de la pareja. Una prueba macabra de que lo que estaba viviendo no era un delirio. Caminaron hacia la puerta de la cámara. El cerrojo estaba cubierto de sangre y resbalaba, pero después de varios intentos lograron abrirlo. El pasillo los recibió con un silencio sepulcral. La luz roja parpadeaba débilmente. El olor a grasa y sangre era aún más fuerte, casi sólido en el aire. Pero algo no estaba bien. El restaurante estaba en calma. Demasiado en calma. No había empleados, no había clientes. Ni siquiera el sonido de los ventiladores de cocina. Todo estaba muerto, como si el lugar hubiera estado abandonado durante años. El adolescente apretó el brazo de Marcos con fuerza. ¿Lo oyes?, susurró. Un sonido comenzó a crecer en el aire.
Era un murmullo bajo, como un rezo colectivo. Venía del comedor, del lado donde estaban las mesas. Los dos avanzaron despacio. Cuando asomaron la cabeza por la puerta, lo vieron. Docenas de personas sentadas en las mesas, con cubos de pollo frente a ellos. Comían en silencio, arrancando trozos de carne con los dientes, masticando lento, dejando que la sangre les escurriera por la barbilla. No eran clientes. Eran cadáveres. Cuerpos en descomposición, con piel verdosa y ojos vacíos, que masticaban sin cesar, como un ejército de muertos devorando eternamente el mismo banquete. Y, entre ellos, había sillas vacías, con cubos preparados. 2 cubos. Uno para Marcos. Otro para el adolescente. El comedor estaba iluminado por luces amarillas que parpadeaban como velas a punto de extinguirse. Marcos y el adolescente se quedaron congelados en el umbral, observando aquella escena imposible. Decenas de cuerpos podridos estaban sentados en las mesas, con las manos huesudas sujetando cubos de pollo grasiento. Algunos aún llevaban los uniformes de empleados antiguos, con las camisas desgarradas y las insignias corroídas por la sangre seca. Otros estaban vestidos como clientes de distintas épocas. Chaquetas de cuero de los 80, trajes manchados, vestidos de flores pasados de moda. Todos comían, arrancando trozos de carne con mandíbulas carcomidas, masticando con un sonido húmedo y repulsivo. El olor era insoportable. Una mezcla de carne frita, sangre rancia y cuerpos en descomposición. Marcos sintió arcadas, pero se tapó la boca para no hacer ruido. El adolescente apretaba su brazo con una fuerza temblorosa, los ojos desorbitados. En el centro del comedor había una mesa más grande, como si fuera un altar. Sobre ella descansaba un banquete grotesco. Cubetas rebosantes de carne humana frita, cabezas calcinadas adornadas con ramitas de perejil, brazos empanizados en harina. El aceite aún goteaba de los cadáveres como si acabaran de salir de la freidora. Y detrás de esa mesa, había algo aún peor. Un hombre viejo, vestido con el uniforme blanco del coronel Sanders, los observaba con una sonrisa eterna. Sus ojos eran negros como pozos vacíos, y su piel parecía estirada sobre el cráneo, como si hubiera sido engrasada con grasa rancia. En sus manos sostenía un balde reluciente, pero lo que contenía no era pollo. Eran trozos de carne palpitante, aún sangrante, como si acabaran de arrancarlos de un cuerpo vivo. Bienvenidos, dijo con una voz grave que retumbó en las paredes grasientas. Nuestros nuevos invitados al banquete. Los cadáveres dejaron de masticar. Sus cabezas se giraron lentamente hacia Marcos y el adolescente. Un silencio absoluto cayó en la sala, roto solo por el plop viscoso de la sangre cayendo de los cubos. Marcos sintió que el corazón le iba a estallar. El adolescente se escondió detrás de él, sollozando en silencio. No. No queremos estar aquí, balbuceó Marcos, con la voz quebrada. El coronel soltó una risa lenta y cavernosa. Todos dicen lo mismo. Pero nadie escoge entrar. El que cruza estas puertas, ya es parte del menú. El viejo levantó la cubeta. Un olor nauseabundo se extendió, más fuerte que nunca. Y entonces, comenzó a repartir trozos de carne a los cadáveres, que alargaban las manos ansiosas, arrancando pedazos aún chorreantes. El sonido de huesos quebrándose y carne desgarrada llenó el aire como un coro infernal. Marcos y el adolescente retrocedieron, pero detrás de ellos la puerta del comedor se cerró con un golpe seco. Estaban atrapados. Los cadáveres comenzaron a levantarse. Sus movimientos eran torpes pero firmes, como marionetas guiadas por un propósito oscuro. Avanzaban hacia ellos con las bocas abiertas, llenas de dientes ennegrecidos, dejando caer migajas de carne humana al suelo. El adolescente gritó y Marcos lo tomó del brazo, corriendo entre las mesas. Pateaban los cubos de pollo que se volcaban, derramando vísceras disfrazadas de alitas fritas. Los cadáveres los seguían, tambaleándose pero implacables. Llegaron a la cocina, pero lo que encontraron fue aún peor que la cámara frigorífica. Las estufas estaban llenas de ollas burbujeando con líquidos marrones. Marcos se acercó a una por reflejo y casi vomita al ver lo que flotaba dentro. Cabezas humanas, con los ojos abiertos, hirviéndose en grasa y especias. El adolescente se tapó la cara, llorando sin control. No hay salida, sollozó. El coronel apareció en el umbral de la cocina. No caminaba.
Parecía deslizarse, como si no tocara el suelo. Su voz llenó el lugar como un trueno. El banquete debe continuar. Siempre debe haber carne nueva. Los cadáveres entraron detrás de él, llenando la cocina. El adolescente tropezó y cayó, y uno de los muertos lo sujetó del tobillo, clavando uñas huesudas en su piel. Marcos reaccionó instintivamente, hundiendo el cuchillo en el cráneo del cadáver. El hueso crujió y el cuerpo cayó, pero otros dos se lanzaron sobre ellos. Marcos se defendía como podía, pero sabía que no durarían mucho. Los muertos eran demasiados, y el coronel los observaba con su sonrisa inmóvil, como un verdugo disfrutando del espectáculo. Entonces lo vio. En la pared, junto a las estufas, había una puerta metálica de emergencia. La única posible salida. ¡Corre!, rugió Marcos, levantando el cuchillo. Se lanzó contra los cadáveres, cortando, empujando, gritando como un animal herido. Cada corte lanzaba salpicaduras de sangre negra y trozos de carne podrida. El adolescente, sangrando y cojeando, se arrastró hasta la puerta y comenzó a golpearla con desesperación. El coronel levantó la cubeta y la arrojó sobre ellos. Trozos sangrantes llovieron como lluvia maldita. Algunos cayeron en la freidora aún encendida, haciendo que el aceite hirviente explotara en el aire como lava, quemando a varios cadáveres. El olor a carne chamuscada impregnó la cocina. El adolescente logró abrir la puerta metálica con un chirrido largo y agudo. Detrás había una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Por aquí», gritó. Marcos corrió tras él, apuñalando a un último cadáver que intentó sujetarlo. Ambos atravesaron la puerta y comenzaron a bajar por la escalera metálica. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando el eco del coronel en el aire. No importa hacia dónde corran. La cadena siempre continúa. La escalera parecía no terminar nunca. Bajaban y bajaban, rodeados por muros húmedos de concreto. El aire era pesado, cargado con olor a humedad y sangre vieja. Las luces eran escasas, apenas bombillas desnudas que parpadeaban. Finalmente llegaron al fondo. Ante ellos, un pasillo largo y angosto se extendía hacia lo desconocido. En las paredes, pintadas con sangre seca, había flechas que señalaban hacia adelante. Y sobre ellas, un mensaje garabateado con letras torcidas. El menú cambia, pero el sabor es el mismo. El adolescente comenzó a sollozar otra vez. Marcos lo tomó del hombro. Ya no podemos volver. Solo queda seguir. Pero lo que no sabían era que al final de ese pasillo no los esperaba la salida, sino la cocina principal. La verdadera. El pasillo parecía interminable, iluminado por bombillas amarillas que chisporroteaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Marcos y el adolescente avanzaban tambaleándose, respirando entre jadeos húmedos, con la sangre chorreándoles desde las heridas y mezclándose en charcos oscuros bajo sus pies. El eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo lejano. No era viento ni tuberías. Eran voces. Susurraban en un idioma extraño, como rezos guturales, repetidos una y otra vez con cadencia hipnótica. Finalmente, llegaron al final del pasillo. Una puerta doble de acero se alzaba frente a ellos. Tallada en su superficie, oxidada y cubierta de manchas rojas, estaba la silueta del coronel Sanders, sonriendo con esa mueca eterna. El adolescente lo miró con ojos enrojecidos. «No quiero entrar», dijo, apenas audible. Pero la puerta se abrió sola, como si hubiera estado esperando. Lo que vieron dentro les arrancó el alma. Era una cocina gigantesca, mucho más grande que cualquier restaurante. Filas interminables de freidoras burbujeaban con aceite negro, donde flotaban brazos, piernas, cabezas, retorciéndose como si aún estuvieran vivas. Decenas de ganchos colgaban del techo, con cuerpos abiertos en canal que goteaban sangre sobre bandejas industriales. Las estufas escupían humo que olía a carne podrida mezclada con especias, como si alguien intentara disfrazar el hedor de la muerte con condimentos. Y lo peor no eran las máquinas. Eran las personas. Cientos de empleados, con uniformes manchados de sangre, trabajaban en silencio absoluto. Sus movimientos eran automáticos, mecánicos. Cortaban cuerpos, empanizaban trozos de carne humana, los arrojaban a las freidoras y luego los servían en cubetas con el logo sonriente del coronel. No tenían expresión, como si fueran esclavos sin alma.
En la pared del fondo había una cinta transportadora. Sobre ella, cajas selladas pasaban una tras otra, llenas de pollo listo para enviar. Marcos se acercó lo suficiente para leer las etiquetas estampadas con tinta roja. Distribución nacional. Producto secreto. El corazón de Marcos se detuvo. No era un simple restaurante. No era solo la calle 13. Era toda la cadena. El horror estaba en cada ciudad, en cada barrio, en cada mesa donde alguien mordía despreocupado un trozo de pollo frito. El adolescente, con la voz quebrada, lo entendió también. Nosotros. Hemos comido esto. Todos lo hemos comido. Un ruido metálico retumbó en la sala. Los empleados dejaron de trabajar. Sus cabezas giraron lentamente hacia ellos, como una multitud de muñecos poseídos. Sus ojos estaban en blanco, vacíos, pero todos sonreían al unísono. De entre ellos surgió el coronel. No era un hombre ya, sino una masa informe de carne y grasa, con su rostro blanco tensado sobre un cuerpo monstruoso. Caminaba arrastrando pies hinchados, su vientre abierto mostrando órganos burbujeando en aceite hirviendo dentro de él. En sus manos llevaba un cubo enorme, rebosante de carne fresca que aún sangraba. Bienvenidos a la cocina principal. Dijo con su voz retumbante. Aquí no hay clientes. Aquí solo hay ingredientes. Los empleados comenzaron a acercarse, cuchillos en mano, rodeándolos lentamente. El adolescente gritó y trató de huir, pero dos de ellos lo sujetaron por los brazos. Marcos intentó defenderlo, pero una docena más lo derribaron. Cayeron al suelo entre charcos de sangre, pataleando en vano. El coronel se inclinó sobre ellos. Su olor era insoportable, una mezcla de sudor rancio y carne podrida. Nadie escapa de la cadena. Susurró, acercando el cubo. Ahora ustedes serán parte del sabor que alimenta al mundo. Los empleados comenzaron a cortarlos. El adolescente gritaba mientras le abrían el abdomen, sus entrañas deslizándose por el suelo grasiento. Marcos sintió como cuchillas le atravesaban las piernas, sus huesos crujían, sus músculos eran separados como si fueran muslos de pollo. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en el rostro del coronel. Antes de perder la consciencia, lo último que vio fue cómo su propia mano era rebozada en harina, lanzada a la freidora. El aceite escupió burbujas, y el olor a carne frita llenó la sala. La grabadora, aún en su bolsillo, siguió funcionando. Registró sus gritos, los rezos de los empleados, el crujido del aceite, las carcajadas del coronel. La cinta transportadora continuó, llevando cubetas selladas hacia arriba, hacia el mundo exterior. Cada caja marcaba el destino de una nueva familia, de un nuevo cliente, de otro inocente que nunca sabría lo que estaba comiendo. Cuando los gritos cesaron, el coronel levantó un trozo crujiente y mordió con deleite. Receta secreta. Dijo, masticando con la boca ensangrentada. Sabor inigualable. Y la cadena siguió funcionando. Porque nadie deja de comer. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.